La voz, la niña olvidada de la neurofisiología, según varios científicos, uno de los elementos más difíciles de comprender. Si lo comparamos con un radio de esos antiguos, lo vamos a entender mejor y a manejar mejor. Let's go. Bienvenidas, bienvenidos a su cita en el consultorio de la voz. Esa fábrica de producción de la voz es llamada el sistema fonador. Sistema porque está compuesto por varios aparatos. Quise emplear una gráfica que encontré en una página muy interesante, en un blog muy interesante que se llama Vocalpedia. Y en Vocalpedia, este dibujo que vamos a poner a continuación, lo extraje de allí y muestra muy rico cómo está compuesta esa fábrica de producción de la voz. Al ser sistema, como les decía, tiene varios aparatos. El primero de ellos, el aparato fonador propiamente dicho. Ese aparato fonador compuesto específicamente por la laringe. 9 cartílagos, allí no hay huesos, 9 cartílagos que están acá. El cartílago más grande de ellos es el cartílago tiroides, que es lo que es conocido comúnmente como la nuez de Adán, mucho más visible en el hombre por característica sexual secundaria. Esa laringe de 9 cartílagos, en ese cartílago tiroides, ahí justo en esa puntita del cartílago tiroides que se ve más en los hombres, están los dos pliegues, no son más, 2 pliegues o llamados cuerdas vocales unidos adelante, abiertos atrás, formando un espacio que es como triangular cuando está abierto, que es lo que llamamos glotis. Para lograr una clasificación de ese espacio, lo que está arriba supraglótico, lo que está abajo subglótico, para poder entender mucho la estructura, las alteraciones que se presenten, en fin. El otro aparato que compone esta fábrica de la voz es el aparato respiratorio. Es tan importante el manejar adecuadamente la respiración, pero miren, la voz está tan unida a la emocionalidad. Y trabajar la voz es trabajar la emocionalidad, y trabajar la respiración es trabajar la vitalidad del ser humano. Entonces, este aparato respiratorio que le da el combustible para que haya sonido. Recuerdo alguna vez que estaba dictando clase y yo era muy estricta porque a los actores, si no se les acostumbra a una disciplina, se puede dañar toda una obra de teatro, toda una cantidad de esfuerzos de los que están tras bambalinas y de todos los actores y el trabajo del director, de la escenografía, por un actor que llegue tarde y dañe el trabajo de los demás. Entonces acostumbrábamos a ser muy estrictos en la Academia Charlotte, y dicté en otras academias, pero en la que más estuve, en la que más investigué fue la Academia Charlotte. Y un estudiante llegó tarde y con 3 fallas perdían completamente la materia. Él era su última falla, ya había fallado 2 veces, llegó tarde. Cuando yo estoy cerrando la puerta, después del cuarto de hora reglamentario que les dábamos, cuando estoy cerrando la puerta veo una mano que entra al marco de la puerta, abro la puerta y está él y me dice, hola, profesora. Y le digo yo, ¿estás sin voz? Me dice, no, sin aire. Vengo corriendo 8 cuadras, donde lo dejaba el transporte público. Y esto es perfecto para mostrar que si no hay un buen manejo de la respiración, la voz puede quedar incluso sin buen sonido. Es el material, es el sustento, es el combustible para sacar la voz. Y por último, el aparato resonador. Y ese aparato resonador se ha de entender mejor como los parlantes. Entonces, esa amplificación. El solo sonido en la laringe sería un chasquidito, pero esa onda inicial, esa onda fundamental tan pequeñita que se produce en la laringe, se amplifica en el mismo tubo de la laringe, se amplifica en los espacios que va encontrando a su paso. Hacia abajo hace algo de resonancia en el pecho, aunque la fisiología no considera el pecho como un resonador, dice que es una parte donde vibra la voz. En el teatro sí se habla de resonadores de pecho. Entonces, son términos en los que no se ponen de acuerdo, pero uno sí siente, si ustedes se ponen la mano aquí en el pecho y dicen, oh, y en cambio el sonido, y,
van a notar que en el O va a haber mucha más vibración de pecho. El pecho es un muy buen resonador, yo lo llamo el ecualizador de la voz, para evitar esas voces chillonas. Si buscamos esa vibración en el pecho, la voz va a tomar más robustez. Ese sonido empieza a subir y el mayor resonador de la voz hablada es la faringe. Esto es laringe, este tubo que forma parte de la vía respiratoria, que está aquí, exactamente aquí, así de grueso en mí. Y la faringe es el espacio. Espacio, es tan grande ese espacio que está aquí en la parte de atrás de nuestra cavidad oral. La parte que está detrás de la laringe la llamamos, la clasificamos en la fisiología como laringofaringe. La parte que está detrás de la boca, donde vemos las amígdalas, donde está la úvula o campanilla, toda esa parte de atrás, esa pared, que de hecho la llamamos pared faríngea, es la orofaringe, porque está en vecindad con la boca. Y la parte detrás de la nariz, que hay todo un espacio de la faringe también allí, se llama rinofaringe o nasofaringe. Un espacio muy bueno para la resonancia. Y todo lo que son las estructuras orofaciales son un excelente resonador de la voz hablada para lograr que esta voz llegue al público. Es decir, que si nosotros comparamos, por ejemplo, para mirar todo lo que aporta la resonancia, supongamos que yo tengo mi celular y lo tengo a volumen medio, y yo lo coloco, le coloco unos parlantes, con esos parlantes, con el celular sin los parlantes no podría armar una fiesta, pero lo coloco a unos buenos parlantes y armo fiesta. Igualmente, la mayoría de fallas en el uso de la voz son fallas en la ubicación adecuada de los resonadores. Voces que se quedan muy pegadas a la úvula o campanilla, voces que de pronto se meten a la nariz utilizando inadecuadamente el resonador nasal, voces que se quedan muy encerradas y eso se llama una voz laringofaringe, es decir, se queda en ese espacio atrás de la faringe y que está detrás de la laringe, y entonces son voces que nosotros llamamos cavernosas o engoladas, que son estrechas, que pueden sonar más gruesas, pero suenan muy afectadas, o voces colocadas adecuadamente en el resonador oral, que permiten proyección. Miren, les voy a dar un ejemplo de la diferencia entre tener volumen fuerte y tener buena resonancia. Yo puedo gritar, estoy haciendo esfuerzos acá, miren mi laringe, está haciendo muchos esfuerzos y no voy a resistir. Estoy hablando duro, pero no amplio. Y yo puedo hacer que haya muy buena resonancia y no se me va a cansar la voz porque estoy ocupando los parlantes que me ha dado la naturaleza. Sobre esa resonancia hablaremos después, pero de hecho ya lo mencionábamos en otro video. Jerzy Grotowski, uno de los maestros de teatro que más exploró la voz, hablaba de que los resonadores fueron su gran aventura, porque es una conquista que se va haciendo, pero a medida que se va haciendo uno va ganando confianza en la voz, uno va ganando robustez en la voz, uno va ganando poder con la voz y esa conquista es maravillosa y vale la pena. Bien, esos tres aparatos conforman la voz. Y decía que lo comparo con un radio y ustedes están viendo ahí una gráfica que me hicieron para un libro que publiqué con la Universidad de Rosario, que publicamos Raúl Díaz, un gran consultor, estratega en discurso, y yo para la Universidad de Rosario, que se llama La puesta en escena de sus mensajes. La puesta en escena de sus mensajes, ustedes están viendo ahí la portada del libro, y ahora vamos a ver la comparación con el radio, porque mire que compararla con un radio antiguo nos hace entender muchísimo más la voz. ¿A qué correspondería el aparato fonador? El aparato fonador correspondería a lo que llamamos el motor del radio. Pensemos en el radio antiguo, es más fácil, ¿no? Esa cantidad de circuitos, de cablecitos, de colores que los ingenieros electrónicos conocen muy bien, eso sería la laringe, ese punto de origen del sonido. Si se daña ese motor y se daña irreparablemente todos esos circuitos electrónicos que hay allí en el radio, nos toca cambiar de radio. Si se daña la laringe irremediablemente o es tenida que ser extraída por un cáncer laringio, por ejemplo, no se puede reemplazar. Y son muchas las limitaciones que quedan, lo hablaremos en otro video para que comprendamos y valoremos más lo que es tener voz. Esa laringe, miren, hace ya muchos años, yo creo que unos 10
hicieron un trasplante laríngeo y el paciente no sobrevivió. Pareció quedar bien y creo que no alcanzó a 2 meses, se complicó y falleció. Hasta lo que sé, no se ha logrado todavía realmente hacer un implante laríngeo con éxito. Hay una serie de elementos que ayudan a las personas que por cáncer de pronto les han tenido que quitar la laringe y son muchos los esfuerzos y el trabajo hermosísimo que hacen los terapistas, especialmente las fonoaudiólogas expertas en trabajo oncológico, en rehabilitación en pacientes oncológicos para ayudar a que el paciente busque otros medios de suplencia para hacer la voz. Nos vamos al aparato respiratorio y lo comparamos con el cable de la electricidad o con las pilas, los radios antiguos que usaban las pilas de diferentes tamaños, la mayoría en esas pilas gruesas. Bien, era muy interesante porque en esos radios, que algunos de ustedes no conocieron, varios de nosotros sí, cuando las pilas se iban agotando, cuando las pilas iban perdiendo carga, el volumen del radio se iba debilitando, se iba haciendo más débil. Igual nos pasa, si no tenemos una buena columna de aire, la voz se va cansando y se va haciendo débil. Ese cansancio vocal clínicamente lo llamamos fonastenia. Fonastenia es cansancio vocal. Y la primera característica que afecta a la fonastenia es el volumen o intensidad. La persona siente que la voz no tiene la misma fuerza, la misma capacidad de llenar espacios. Bien, entonces, con eso podemos comparar el aparato respiratorio. Y por último, el aparato resonador, los parlantes, que entre mejor sean en ese radio, pues van a hacer mucho más amplio ese sonido de la radio. Y si son parlantes muy buenos, se van a escuchar todas las vibraciones, los altos, los bajos. Y qué rico en un radio de buena calidad escuchar la música que nos encanta. Y si es una buena melodía, una sinfónica, maravilloso, un jazz, una música salsa, una voz bien hermosa, cómo se escucha en un buen parlante. Y todos tenemos parlantes naturales, hay que conquistarlos. Y en ese radio agrego algo más para entender aún mejor toda esta interacción del sonido y cómo ese sonido se vuelve palabra articulada cuando entra a la boca y se mueven los labios, la mandíbula, la lengua, la forma como se apoyan en los dientes la lengua, en fin, todo esto que nos da la articulación. Entonces yo comparo la articulación, es decir, la pronunciación de vocales consonantes dentro de palabras, frases, textos, con el dial de emisoras. No era como ahora que digitalmente se ubica la emisora, sino que en esa época con la radio antigua teníamos que ubicar el dial y había radios muy sensibles y eso era y en AM era más difícil que en FM, era como abriendo una caja de seguridad, ubicarla en el punto exacto, porque si no quedaba ubicado el dial en el punto exacto, se oía la palabra distorsionada, uno oía como unas tías, entonces así como cuando las palabras no son bien pronunciadas por nosotros, era como no ubicar bien la lengua, no ubicar bien los labios, no tener buena flexibilidad de quijada, entre otros órganos articuladores, hace como cuando el dial no está bien ubicado. Y por último, comparo la antenita que recibía las señales de la radiodifusora con el sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso periférico, que va por nuestro cuerpo, que inerva la laringe, que inerva los músculos respiratorios, que inerva los músculos faciales, en fin, todo lo que interviene en la voz, lo comparo con esa antenita, porque está mandando señales del cerebro. Entonces, la radiodifusora, donde se originaba lo que estábamos escuchando, o donde se origina más bien lo que estamos escuchando, esa emisora, esa radiodifusora, lo comparo con el cerebro. El cerebro es la radiodifusora que manda las señales que se vuelven palabra y esa palabra es sustentada por el sonido que es nuestra voz. Comparando, haciendo esta comparación, empezamos a entender toda esta colaboración, todo este sistema que nos permite llegar a esto, a la voz hablada y a la voz que cada vez vamos a buscar que sea más armónica, que sea más cálida y que nos dé confianza y contundencia. Si este video te gusta y le das un valioso me gustas, a nosotros sí que nos gusta. Compártelo, por favor, con toda aquella persona que tú sepas que le puede servir y síguenos en las redes también. Suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en otra cita aquí, aclarando más sobre la voz. Aquí
en el consultorio de la voz. Let's go.